Mis hermanos, muy buenas noches. Qué gusto el poderles saludar una vez más. Bueno, espero que su inicio de semana haya sido con fe y esperanza en el Señor. Esta noche meditaremos en una porción de un salmo precioso, el Salmo 121. Lo hemos leído bastante, tal vez lo hemos escuchado en alabanza, pero la implicación que tiene este salmo te da seguridad y descanso a tu vida cuando crees lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. Y nuestro devocional de esta noche se titula No busques otras alternativas fuera de la voluntad de Dios. Mire, aquí los peregrinos se animaban unos a otros en su jornada hacia Jerusalén cantando este salmo, el Salmo 121. Aunque no nos dice la forma que lo hacían, pero en su peregrinaje ellos lo entonaban. En los versículos del 1 a 2, fíjese que los peregrinos o una persona expresaban una confianza reposada en la ayuda del Señor. Y por favor analicemos esta bella porción. Debemos reconocer que el Señor da fuerza, fíjese. Versículo 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es interesante. Precisamente cuando habla de los lugares altos, los montes, recordemos que Jerusalén estaba rodeada de muchos cerros. Pero en esos lugares altos se sacrificaba a los ídolos. Por tanto, cuando el autor está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, y prácticamente hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba diciendo, ahí no viene mi socorro. Alzo mis ojos, pero ahí se sacrifica a los ídolos, a dioses paganos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo da la conclusión en el versículo 2. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso el devocional se llama No busques otra alternativa fuera de la voluntad de Dios. Porque a veces somos muy dados a eso, hermanos. Cuando estamos en presión, cualquier situación, buscamos una alternativa fuera de la voluntad de Dios. Siempre nuestro pensamiento nos gana, voy a hacer esto para salir adelante. Pero sabe, nuestro socorro no viene de alternativas, viene directamente de Dios y a veces tenemos que saber esperar en silencio y pacientemente porque es Dios ahí donde nos muestra su voluntad. El poeta escribió desde un lugar solitario, fíjese, algunos eruditos han pensado que estaba en la cautividad de Babilonia mirando hacia las montañas de su país. Sin embargo, otros creen que el Salmo fue escrito antes del exilio y que el poeta escribe como dirigente de un ejército o como un adorador separado por alguna razón de su amada Jerusalén. Ahora, los montes no eran las montañas de Israel, de las cuales habló a menudo Ezequiel, sino la extensión montañosa sobre la cual se edificó Sión, Jerusalén. El salmista sentía necesidad de una gran ayuda y se daba cuenta que la terrenal no era suficiente y no es suficiente. Fíjese, vuelve su mirada al Monte Santo como lo han hecho a través de las edades quienes buscan la ayuda divina cuando les sobreviene crisis. Muchas ocasiones, hermanos, podemos pasar por crisis, situaciones en las cuales decimos, bueno, pero estamos confiando en Dios. Y a veces nos desanimamos, pero no debemos de hacerlo porque siempre Dios nos da la respuesta en su momento y en su tiempo preciso. Él no se equivoca. Mire, las palabras del poeta surgieron precisamente aquí una situación en donde había amenaza de peligro, pero no se hacía evidente ningún auxilio. Eleva su súplica con mente preocupada y ansiosa. Hace frente a la duda y quizá al desaliento, pues sabe que su problema es apremiante y demanda una solución. Por eso es la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mientras caminaba la procesión, llegó la respuesta, ya sea el solista que hizo la pregunta del grupo. Solamente una respuesta se podía dar a esa pregunta inquietante. El Dios de Israel era diferente a las deidades paganas. El gran creador del universo contrastaba vivamente con los dioses impotentes que eran dioses paganos. Por eso, hermanos, la confianza absoluta en Dios sería la base firme de seguridad. Cuando el poeta enviara a los viajeros en su camino a la adoración,
La respuesta da profundidad al pensamiento involucrado en la pregunta. El Señor sabe que su pueblo tiene necesidades, de modo, fíjese, que fija su mirada terrenal y lo hace accesible para proporcionar recursos a los suyos. Y así es Dios. Ahora, debemos estar convencidos día a día que el Señor protege. El Señor te protege cada día. Veamos versículos 3 y 4. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Este versículo los eruditos lo conocen como el insomnio de Dios. Él no duerme, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El poeta pensó en los riesgos y peligros que implica la jornada inminente y se vuelve específico al delinear aquí, hermanos, el poder protector de Dios. Algunos eruditos creen que el escritor de los versículos 1 y 2 se dirigió a sí mismo en el versículo 3 y 4. Y otros afirman que estos versículos contienen la voz de otro orador que está animando precisamente al que habló primero. En el versículo 3, el hebreo dice literalmente, Él no abandonará tu pie en el resbaladero. Esta era una aseveración consoladora para quienes caminaban por las mesetas montañosas a su afán de llegar a Jerusalén. El poeta creía que la actividad del Creador se extendía más allá de su obra original. Dios no estaba inactivo y continuaba actuando porque Él es siempre Dios viviente, hermanos, en nuestra vida. Fíjense, es interesante esta parte. El contraste entre la última frase del versículo 3 y 4 sugiere el doble aspecto de la convicción y perspectiva del profeta. La historia incluye aquí precisamente tanto al individuo como a la comunidad a la que uno pertenece. El poeta cree que ambos son importantes y expresa el doble interés de Dios. Pasa de su propia necesidad a una verdad general. Dios no le falla a su pueblo, hermanos. A él nunca se le encontrará dormido en su puesto. El Señor no falla ni fallará en su trabajo. Ahora, también debemos reconocer que el Señor defiende. Y es una realidad. Versículos 5 y 6. Jehová, fíjese lo que dice. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Principiando con los versículos, hermanos, 5 y 6, la confianza del salmista se acrecienta al tratar precisamente detalladamente las seguridades que expresa en el versículo 2 al 4. Quienes hablan en esta sección y en los versículos 7 al 8 son probablemente los sacerdotes que se sentían conmovidos con la realidad de la protección de Dios. Reverentemente el salmista usa aquí el término Jehová 2 veces, dando seguridad precisamente sobre la capacidad y la disposición de Dios para obrar a favor de quienes le adoran. La palabra hebrea que se traduce sombra significa protección o defensa. El poeta alude, hermanos, a la mano derecha porque ese era el lugar del protector. Así el Señor estaría listo para intervenir y defender a la persona que necesitará ser guardada de algún peligro. Algunos eruditos creen que esta figura de lenguaje pudo haber resultado del hecho de que el escritor estaba viendo al este y menciona la mano derecha, porque representaba el sur, de donde provenían los rayos intensos del sol. Otros sugieren que toda la frase puede ser una abreviación poética de una declaración más completa. Jehová el Señor es tu sombra, Él está a tu mano derecha. Y la palabra que se traduce fatigará es quemar en las versiones griegas y latinas. Y el término hebreo significaba golpear como con una vara o callado o con una plaga o pestilencia. Y de aquí vino la idea de matar o asesinar. Y en el contexto, hermanos, del Salmo 121, el salmista alude a lo que actualmente se llama insolación, el efecto del sol, a veces fatal, sobre una persona. Y él confiaba que Dios protegería a su pueblo de los peligros naturales, así como de quienes buscaban su destrucción. Y Dios lo hace. Ahora, el poeta reconoce también que el peligro que muchas veces acecha durante la noche
Como la luna siempre ha gobernado la noche y el sol el día, algunos intérpretes sugieren que el poeta se refiere al frío repentino que sigue después de un calor intenso en los países orientales. Otra de las ideas comunes era que la luna lo convertía a uno en un lunático. Esta antigua creencia de que la luna tiene poder para trastornar la razón humana. Yo recuerdo de niño escuchaba tantas cosas. No, es que va a haber luna llena, ponle un trapito rojo, ponle un listón y ponle... Y tantas cosas que realmente son teorías en esa parte. Durante muchos años, fíjense que los palestinos creyeron que la insolación era causa por el demonio y que se encontraba activo al mediodía y que la fiebre intermitente y la locura provenía del demonio nocturno. Esa es la idea que tenían. En los versículos 7 y 8, fíjese que el salmista amplía todavía más su pensamiento al afirmar que la mano protectora de Dios se extiende precisamente, fíjese, en el medio de toda clase de peligro. Pero también debemos reconocer que el Señor preserva nuestra vida. Versículos 7 al 8. Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La palabra hebrea que se traduce guardar se repite 6 veces en este poema, ya sea como verbo o como sustantivo. En otros contextos se ha traducido legítimamente como velar, custodiar, mantener seguro, preservar. El poeta avanza en su pensamiento de los versículos anteriores, hermanos, en los cuales apunta precisamente males específicos y afirma que Dios es el protector del pueblo en cada peligro que pueda surgir. La palabra mal, del versículo 7, viene de un término que significa romper o romper en pedazos. De aquí vino la idea de algo que hiere a una persona. Y la adición precisamente de la palabra todo subraya la plenitud del poder protector precisamente de Dios. Y el salmista sabía que aunque la vida está expuesta a una gran variedad de contratiempos, ningún problema está más allá del cuidado abrigador de Dios. Y es una verdad. En el versículo 8 las palabras tu salida y tu entrada sugieren no solamente que uno sale de su hogar y regresa, sino también los peligros del viaje, específicamente, hermanos, fíjese, aquí en las peregrinaciones, cuando salía el peregrino, desde el momento que uno salía en su viaje hasta que lo concluía. Dios estaba allí para asegurar su retorno completamente a salvo. También puede significar todas las ocupaciones de una persona en su vida diaria. La frase solemne con que se concluye aquí, desde ahora y para siempre, abre un área muy amplia de pensamiento, mis hermanos. La frase significa literalmente de aquí en adelante hasta el fin. Así las palabras abarcan no solo la creación y la historia, sino también la eternidad. Por eso el Salmo 121 termina con una afirmación vigorosa, hermanos, que refleja una fe implícita. El cántico se ha convertido en una fuente de consuelo para innumerables personas hoy en día. Así que Dios ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y abarcan todas las áreas. Por eso no busques una alternativa fuera de Dios. Tu primer recurso, tu primera alternativa debe ser Dios. Tal vez pienses, pastor, es que es complicado lo que estoy pasando. Es una situación en la cual, pastor, si usted me comprendiera, bueno, cada uno de nosotros vivimos nuestra experiencia, pero tenemos que aprender, hermanos, a confiar plenamente en Dios. Él tiene el control absoluto. Yo te pregunto, si lo que estás pasando ahorita lo puedes solucionar, adelante. Pero realmente no es así. A veces no lo podemos solucionar, si te das cuenta, en ningún sentido. ¿Por qué? Porque no está en tu control, tú no eres Dios. Pero sí puedes confiar y decir, cuando te dan ganas de buscar otra alternativa, alzaré mis ojos a los montes, pues de aquí no va a venir mi socorro. Y terminar con esa hermosa declaración de fe. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, del Creador Todopoderoso que tiene el control y que sabe
lo que tú y yo necesitamos. Mi hermano, deseo de todo corazón que tengas una excelente noche. Gracias por haberte conectado. Estamos para servirte. Y este es uno de los salmos muy preciosos. Mañana veremos otro salmo también muy interesante. Vamos a ver esta semana temas que tengan que ver con confianza. Tienes que creerle a Dios. De verdad, a veces podemos ser tan circunstanciales y guiados por nuestros propios sentimientos antes que por una convicción. Y Dios quiere fe, Dios quiere convicción, Dios quiere que le creas plenamente. Él está a tu lado, Él guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y Él ha prometido las cosas, así que tienes que confiar. Quiero invitarte a orar y que puedas descansar esta noche y deja de estar pensando para el día de mañana. Todavía no llega. Disfruta esta noche, disfruta en Dios, pero piensa que Dios está de nuestra parte. Padre, gracias te damos por esta noche que nos has permitido meditar en tu palabra y darnos cuenta que tú eres Dios excelente. Te bendecimos, Dios, porque en todo momento has prometido ayudarnos y estar con nosotros, y ahora queremos, Padre, confiar en ti de todo corazón, y aún cualquier cosa que tengamos, cualquier situación, ansiedad, todo lo dejamos en tus manos, creyendo que tú estás obrando y obrarás tu perfecta voluntad. Te bendigo, Dios, te exalto por este tiempo que nos has permitido levantarnos, podernos, Señor, desayunar, comer, cenar y estar en tu presencia y reconocer que tú eres Dios. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Bendice a mis hermanos que puedan creer en ti grandemente y, Padre, sobre todo, confiar y depositar su fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, te exaltamos y te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, excelente noche, que Dios les bendiga. Gracias a todos los que se conectan, que el Señor los guarde desde ahora y para siempre. Y recuerda, no puedes cambiar las circunstancias, pero sí puedes cambiar tu actitud hacia Dios. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat y ha sido un placer estar contigo. Cualquier situación, si quieres consejería, cualquier cosa que podamos servirte, bueno, ahí tienes mis teléfonos 2223 81 11 73 y 2212 07 97 95. Excelente noche, que Dios te bendiga.